Todas y todos, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de Estudios de Enseñanza para Extranjeros y la Fundación UNAM les da la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias de Hablemos de Cultura 2024, tercera edición. Nos acompañan el licenciado Dionisio Mid, presidente del Consejo Directivo de Fundación UNAM. También la maestra Anel Pérez Martínez, directora del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM. En esta plática, el licenciado Enrique Provencio Durazo, coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. El doctor Rolando Cordera Campos, coordinador del Seminario Universitario de la Cuestión Social, dependiente del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Asimismo, agradecemos la presencia de la licenciada Araceli Rodríguez, directora ejecutiva de la Fundación UNAM. El doctor Domingo Alberto Vital Díaz, investigador universitario del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Saludamos la presencia de autoridades universitarias y a todos los presentes. Señoras y señores, sean todas y todas ustedes bienvenidos. Para dar inicio a este acto, tiene la palabra la maestra Anel Pérez. Por favor, maestra. Hola a todas y todos, bienvenidas a esta nueva charla de este ciclo que nuestro querido el doctor Alberto Vital creó y fundó hace ya algún tiempo, justo con una colaboración fundamental de la Fundación UNAM, a quien agradecemos y bienvenimos siempre en este centro. Especialmente hoy quiero darle mucho el agradecimiento por parte de toda mi comunidad a dos personas que son la autoridad para hablar del tema que nos compete. Ahora el doctor Alberto Vital los presentará formalmente con sus semblanzas curriculares, pero quiero decir que desde un programa universitario que fundamentalmente se dedica a estudiar e investigar los temas de desarrollo, pues nadie mejor que Enrique Provencio para ello. Muchísimas gracias, querido Enrique. Y nuestro queridísimo y distinguido universitario, el doctor Rolando Cordera, más que una autoridad, una voz fundamental para hablar de estos temas desde una facultad donde el tema del desarrollo y la palabra desarrollo toma una importancia fundamental. Como este es el centro de el centro de enseñanza para extranjeros, hoy estoy un poco distraída. Quiero decir lo que dice la Academia Mexicana de la Lengua sobre la palabra desarrollo. Y dice que es la evolución de una economía hacia mejores niveles de vida. La evolución a mejores niveles de vida. ¿Qué querrá decir eso específicamente en un terreno universitario donde justamente lo que hablamos interdisciplinarmente es cuál es esta idea de la evolución, por una parte, y por otra, a qué se refieren estos mejores niveles de vida? Como sinónimos tenemos también, según esta misma instancia, que el desarrollo tiene sinónimos como crecimiento, aumento, progreso, avance y mejora. Y obviamente como antónimos, el retroceso, la reducción o la disminución. Y yo me acuerdo, seguramente muchos de ustedes también, que hace algunos años empezó a estar esta palabra en las políticas públicas como un tema fundamental y como una palabra que quizá tomó un relevo a la palabra que en tiempos de Echeverría se usaba, que era el tercer mundo. Y se empezó a usar los países en vías de desarrollo, un poco empleando esto, y luego el Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, pues, ¿qué tiene que ver esta palabra del desarrollo en el marco de una universidad pública? ¿Qué tiene que ver el desarrollo con la educación, con la universidad y con la ciencia? Eso es lo que veremos hoy en esta hora y cuarto más o menos que tenemos por delante. Así que bienvenidos y bienvenidas.
público que nos acompaña presencial y virtualmente, y desde luego bienvenidas y bienvenidos a nuestros ponentes. Debo decir que la maestra Lorena Rodríguez, directora de la Facultad de Economía, hasta ayer estaba segura de que podría venir, desgraciadamente no podrá estar con nosotras, pero sabemos que desde esa facultad habría muchísimo que decir también sobre el desarrollo. En fin, tenemos una muy buena presentación por parte de ustedes. Bienvenidas y bienvenidos, y disfruten por favor este ciclo que muy pronto tendrá novedades. Tendremos una pausa para recrear este ciclo en el marco de generar una programación distinta y actualizada. En unos meses tendremos esa sorpresa para ustedes. Muchísimas gracias a todas y a todos. Es así que damos la palabra al doctor Domingo Alberto Vital, moderador de esta plática. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, Claudia. Pues nuevamente muy buenas tardes. Un gusto enorme tenerles aquí. Ya las palabras de nuestra directora, Anel Pérez, nos han contextualizado. Quiero agradecerle precisamente al Centro de Enseñanza para Extranjeros, a su directora y desde luego a la Fundación UNAM, todo el trabajo de coordinación para que hoy podamos estar aquí. Rápidamente les sintetizo la dinámica que vamos a tener el día de hoy. Primero la palabra al licenciado Dionisio Meade, como es tradición en Hablemos de Cultura, para que él contextualice, y más siendo él un economista con una larguísima y muy importante trayectoria en distintas áreas, una de ellas desde luego la que compete a su formación de origen, y dos economistas también de altísimo nivel. Ya hemos empezado con la presentación. Después les daré la palabra primero a Enrique Provencio, después a Rolando Cordera, para que nos haga una breve presentación de no más de 5 minutos para que empecemos después a la siguiente etapa, que van a ser 4 preguntas que les he compartido ya a ellos, que tienen que ver finalmente con los conceptos que están en Hablemos de Cultura para el día de hoy. Desarrollo, concepto que ya ha sido contextualizado muy bien por Anel. Después, perspectivas, un concepto que Dionisio nos pedía con mucha perspicacia que pusiéramos en primer término, es decir, hacia dónde. Perspectivas, pero también visiones desde hoy y hoy. Y desde luego las grandes áreas que son educación, universidad y ciencia. Entonces, esa va a ser la dinámica, y les pido a quienes están ahora en la sala y también quienes nos están siguiendo por la transmisión en YouTube y en Facebook, que nos hagan llegar las preguntas a la dirección electrónica que está marcada ahí, para que el equipo de trabajo las recopile, me las envíe y las hagamos llegar a ustedes. Muy bien, pues le doy la palabra entonces con muchísimo gusto a Dionisio Meade. Muchas gracias. Exacto. Muchas gracias. Pues un placer encontrarnos nuevamente aquí en estos conversatorios de Hablemos de Cultura. Agradecemos a todos quienes hacen posible reflexionar sobre los principales problemas del país desde la perspectiva de formidables universitarios que hoy nos acompañan. Agradecemos a Anel su hospitalidad, a Domingo Vital darle cuerpo a este proyecto, a Jaime Urrutia por su dedicación y entusiasmo a nuestras labores. Agradecemos a todos quienes nos acompañan, y mencionamos que como consecuencia de la pandemia nosotros multiplicamos nuestra presencia en actividades presenciales, pero sobre todo a través de redes. Así que sé que nos acompañan muchos a través de estas redes. Les damos también la bienvenida, y ha sido una forma también de darle presencia a las reflexiones de universitarios a través de este medio y de este conocimiento. Hoy me siento particularmente halagado. Como saben, soy egresado de lo que entonces era la Escuela Nacional de Economía, y nos acompañan pues distinguidísimos economistas: Rolando Cordera, cuyas aportaciones son invaluables y trascendentes. Le agradecemos particularmente su presencia. Es integrante del grupo Nuevo Curso de Desarrollo Interdisciplinario, en que la UNAM siempre le aporta al país. Cara al cambio de gobierno,
ha compilado sus reflexiones en un libro reciente, pero nos da oportunidad también de transmitirle nuestro testimonio de afecto tras la sensible pérdida de un gran amigo, integrante de ese grupo, Carlos Tello, cuyo ejemplo es imperecedero. No nos acompaña, pero estaba programada y sabemos que un compromiso de última hora en la facultad que ahora dirige la doctora Lorena Rivero, que con su talento, competencia y entrega se ha dedicado a impulsar la ciencia económica. Es además historiadora y ha hecho sus estudios de doctorado en Alemania, ha profundizado en sus estudios en ambas disciplinas y ha acompañado a la cátedra en su importante trayectoria universitaria. Nos acompaña también y le agradecemos su presencia a Enrique Provencio, quien dirige el Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM y ha contribuido en muchos campos de la investigación económica. Ha editado libros con Rolando Cordera y una de sus principales preocupaciones ha sido el desarrollo sustentable. Habremos de escucharlo con el mayor interés. El mundo vive lo que ha significado ya no una época de cambio, sino un cambio de época, y reflexionar sobre la expectativa en cambios tan trascendentes como la educación, la universidad y la ciencia, pues es algo muy valioso para nosotros. Y es válido preguntarnos qué se puede esperar en este tránsito de los economistas en el tiempo actual, cómo pueden contribuir a resolver nuestros problemas, algunos ancestrales, como lo acreditan los escritos de ustedes, como la pobreza, la injusticia, la insuficiente educación, la mala distribución del ingreso, el bajo crecimiento combinado con un creciente endeudamiento, la insuficiencia cultura de protección al medio ambiente que tanto te ha preocupado. Como sintetizaría quizá Rolando, no hemos pasado la prueba y tenemos todavía muchos pendientes. ¿Qué desafíos tenemos que resolver en estos momentos y cómo podemos enfrentarlos en un México y en un mundo tan convulsionado? Circunstancias que demandan combinar con habilidad, economía y política. Con razón decía Stuart Mill que si algo era la economía, era economía política. Gracias por participar en este conversatorio. Hemos ocupado muchos temas de reflexión alrededor de estas pláticas, temas que tienen que ver con problemas médicos, con problemas jurídicos, con el Estado de Derecho, con reflexiones sobre gobernanza, con contaminación y sustentabilidad, que han sido tema y motivo de reflexión a través de estos foros, en donde hemos puesto en contacto a muchos de nuestros jóvenes con los principales problemas del país. Gracias por participar en este conversatorio y esperamos con ilusión, con interés sus reflexiones y aportaciones, sin duda muy valiosas para nuestra universidad y para el país. Es la importancia de estos foros que llevan a cabo la Fundación y que pretenden ser luz para nuestro camino futuro y sobre todo motivación para que nuestros jóvenes realicen estudios superiores, sobre todo en estos campos tan asociados a la inclusión, a la superación, a la educación, sobre todo la educación superior, a la justicia, al bienestar social. Muchas gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy y muchas gracias a todos por estar presentes en este evento. Gracias, Alberto. Entre las muchas actividades que desarrolla, o bueno, para no repetir, que despliega el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo es una publicación anual que yo recuerdo muy bien desde la Coordinación de Humanidades, con indicadores muy importantes con respecto al desarrollo, con especial énfasis en los distintos niveles, percentiles, creo recordar que se llaman, digamos, de ingresos económicos, de manera que es un material importantísimo que genera el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, creado por el doctor Rolando Cordera y ahora dirigido, ya con una larga trayectoria también como investigador, por Enrique Provencio, a lo que ha dicho ya nuestro querido Dionisio Meade. A mí simplemente me bastaría agregar que Enrique Provencio ha sido presidente del Instituto Nacional de Ecología,
la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, y la Procuraduría Ambiental y Territorial de la Ciudad de México. Fue diputado en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, donde presidió la Comisión de Desarrollo Sustentable. Bien, entonces, en esta dinámica, Enrique, unos minutos, en fin, alrededor de 5, y después pasamos con el doctor Cordera. Muchas gracias, doctor Vital. Buenas tardes. Muchas gracias a la Fundación UNAM, al economista Dionisio Mid, al Centro de Enseñanza para Extranjeros y su directora, a todos y todas quienes han hecho posible este ciclo, Hablemos de Cultura. Y agradezco mucho la invitación para hablar de estos temas de educación, universidad y ciencia, pero en el marco, sobre todo, de cultura y desarrollo. Entre cultura y desarrollo hay una interacción tan evidente como problemática, compleja y difícil de dilucidar. Al abordar la dimensión cultural del desarrollo, los economistas solemos quedarnos algo paralizados, porque se trata de relaciones muy complejas que llevan a conclusiones muy diversas. Piensen, por ejemplo, en lo que el gran historiador y economista David Sol Lantz nos dice en su gran obra La riqueza y la pobreza de las naciones. Porque después de 650 páginas en las que pasa revista a los caminos y las experiencias de progreso y la prosperidad, concluye de manera tajante y dice: si algo hemos aprendido acerca de la historia del desarrollo, es que la cultura es lo que determina toda la diferencia. No se anda por las ramas. La cultura es lo que determina toda la diferencia. Y dice, la cultura, entendiendo por esta los valores y las actitudes que guían a una población, asusta a los académicos y a los economistas por la complejidad de sus interacciones, por la relación entre progreso y desarrollo. Pero su conclusión, como dije, es contundente. Y esa contundencia, sin embargo, no se refleja cotidianamente en la vivencia y la práctica de la economía. Porque aunque cuando todos los que, como David Lantz, concluyen que hay una relación directa entre cultura y desarrollo, también nos dicen que la cultura no está sola y que no son satisfactorias las explicaciones basadas en una sola causa, porque cultura y desempeño van unidos, es cierto, interactúan entre sí, pero no siempre en una misma y única dirección. Otro economista, Oleg Galor, que trabaja sobre todo los temas de progreso, innovación y crecimiento económico, sobre todo en un libro muy famoso de él que se llama El viaje de la humanidad, tampoco duda al decir que es bastante evidente, subrayo, evidente, que la cultura desempeña un papel clave, a veces fundamental, en el proceso de desarrollo económico. Lantz entiende los valores y las actitudes como cultura. Y este último, Galor, admite que además la cultura son valores, normas, creencias, preferencias y comportamientos sociales. La clave entonces es entender qué aspectos de la cultura inciden en el desarrollo. Y aquí entra un problema, porque desde la economía siempre se busca establecer relaciones más funcionales, explicaciones más directas y por tanto, muchas veces el desarrollo se entiende al hablar de cultura como un asunto de instituciones, las instituciones como expresiones operativas de la cultura. En todo caso, sabemos que cultura e instituciones no son lo mismo, pero que muchas veces la cultura de una sociedad
se expresa en las instituciones. Otros estudiosos más recientes del desarrollo, Acemoglu y Robinson, dicen que hay que andarse con cuidado, porque después de ilustrar diferentes hipótesis culturales en relación al desarrollo, concluyen que todas esas hipótesis tienen problemas a la hora de explicar el estado actual de los países, pero que en general el subdesarrollo no se puede atribuir solo a una condición cultural de un país. Antes de que el gran economista mexicano Jaime Ross falleciera, dedicó buenos esfuerzos a hablar de esa relación entre instituciones y desarrollo. Y dice algo muy bonito: en el principio de la economía se daba por hecho que la cultura era desarrollo. Y de hecho, Adam Smith, nos recuerda Jaime Ross, empieza su obra clásica, La riqueza de las naciones, diciendo que eran los fenómenos culturales que estaban explicando el desenvolvimiento de Inglaterra los que hacían posible el desarrollo de entonces. Tenemos entonces tradiciones distintas, pero aún la economía sigue batallando por explicar de mejor manera cuál es esa interacción, no una relación causal o determinista. Pero al paso del tiempo, lo que ha quedado claro es que desarrollo que no conduce a una mejora de las culturas no es tal. Hay que recordar, como lo hacía Angus Madison, un reciente premio Nobel de Economía, que el desarrollo y el progreso es todo aquello que hace que las personas y la sociedad mejoren. Así de simple. Y en esas mejoras tenemos que considerar la educación, las universidades, la innovación y la ciencia. Y entonces, voy terminando con mis 5 minutos, yo diría que tanto la educación como la universidad, la ciencia y la innovación deben ser consideradas no solo como un medio para propiciar el desarrollo en su componente de mejor desempeño, innovación y progreso técnico, sino como un fin en sí mismo, porque la educación es fundamentalmente el paso indispensable para la movilidad social y para el mejoramiento de las condiciones humanas de la vida personal y colectiva. La educación es antes que nada un derecho humano y luego, si se puede, también un vehículo para lo demás. Por tanto, la educación es indispensable para el desarrollo, pero no es un simple instrumento del progreso. La ciencia y la innovación, por su parte, están claramente identificadas y en eso no parece haber dudas en los estudios del desarrollo como componente fundamental del progreso a través de la difusión y el cambio tecnológico que elevan la productividad, diversifican la producción, le dan complejidad al tejido social y productivo y con todo esto favorece la expansión de las actividades económicas y el mejoramiento de las condiciones de vida. Pero esta relación se da por muchos caminos distintos, a veces con atajos y no siempre en un crecimiento ascendente, porque a veces hemos visto que formas específicas de desarrollo a veces se extravían en formas más bien bárbaras de convivencia. Y uno de los problemas que estamos enfrentando ahora, el de la inseguridad vital, el de la inseguridad humana, es abiertamente la contradicción principal ante la cultura y es ahora también un obstáculo al desarrollo. El tema en los estudios del desarrollo es entender cómo se da ese círculo virtuoso entre educación, innovación, difusión y progreso. Permítanme terminar diciendo
que los economistas, las economistas mexicanos, vivimos estudiando en libros de una editorial llamada Fondo de Cultura Económica. A veces lo olvidamos, pero a mediados de los años 30, cuando don Daniel Cosío Villegas creó el Fondo de Cultura Económica, de lo que se trataba es de mejorar la cultura a través de la economía, o de saber más de economía para promover el desarrollo. Eso a veces lo olvidamos. Estamos hablando de una forma específica de cultura. Y los economistas en particular no debemos olvidar la conseja de Keynes. Pobres de los economistas que solo saben de economía y no se ocupan de otras expresiones de la cultura. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Para quienes están aquí en la sala, ven que tienen la semblanza del ponente ante la vista. Entonces, yo únicamente añadiría, antes de la palabra al doctor Rolando Cordera, que es profesor emérito de la Facultad de Economía, que es licenciado en Economía y realizó estudios de posgrado en la London School of Economics, en Londres, Inglaterra. Y yo sigo siempre con interés sus columnas en el periódico El Financiero, que son siempre análisis muy punzantes, muy precisos y también muy estimulantes para la reflexión. El doctor Rolando Cordera, le doy la palabra con mucho gusto. Muchas gracias, Alberto. Gracias por tu invitación a participar en este convivio. Me da mucho gusto hacerlo junto con mi muy estimado Dionisio Mid, denodado presidente de nuestra Fundación UNAM. Y pues me siento realmente muy comprometido al estar aquí, nada menos que en el Centro para Extranjeros, ¿no? Es un lugar, comentaba yo con Anel, fantástico, es un lugar muy agradable, muy estimulante, y bueno, este auditorio se presta a mucha elucubración incluso sobre temas como el que con el que nos convocan hoy. Yo escuché a Enrique, la taxonomía que nos ofrece da para dedicarle un buen tiempo a tratar de entender esto que él llama relaciones complejas, múltiples, entre lo que entendemos o llamamos desarrollo y complicaría más las cosas, y lo que entendemos y llamamos cultura, ¿no? Solemos equivocarnos en ambos casos. En el caso de la cultura, o bien la asociamos con educación, con buen comportamiento, con delicadeza, o bien nos vamos a la solución más fácil, que es educación. ¿La educación es un componente de la cultura? Yo pienso que sí. Imposible de separarlas. Pero cuando entramos a los detalles, donde sabemos que está el diablo, encontramos muy pronto que hay dimensiones distintas entre cultura, educación, y ya no digamos lo que nosotros un poco bárbaramente llamamos desarrollo tecnológico, innovación, etcétera, ¿no? ¿De dónde viene la innovación en nuestro tiempo? Bueno, viene de algunas grandes universidades, las más de las veces conectadas de varias maneras con grandes corporaciones económicas. Y en esa fusión de ciencia y negocio puede darse la innovación significativa en términos de que mejora el desempeño de las economías,
y puede construir o contribuir a aumentar y fortalecer las bases para que haya un aprovechamiento más generalizado, colectivo, de estas innovaciones y de estas mejorías en el desempeño de las economías, ¿no? Es lo que nos enseña la historia económica moderna, ¿no? Del 18, cuando nos hablaba Adam Smith, al 24, ¿no? En el que algunos colegas muy respetados, muy seguidos, muy leídos por nosotros, de repente descubren que Smith habló de la cultura. O que, por ejemplo, otro gran pensador de la sociedad, Max Weber, no economista, aunque sí, nos dejó ahí un poco como dardo envenenado, ¿no? ¿Qué es lo que permite la evolución y el progreso económico en el norte de Europa? Decía Max, en Alemania en particular. ¿Qué otra cosa que el protestantismo, no? Porque el protestantismo tiene asociados los principios y virtudes como el ahorro, la frugalidad, etcétera. Y eso es lo que crea las condiciones necesarias para que este ahorro, esta frugalidad se conviertan en esfuerzo económico. Lo llamamos inversión. Creador de nuevas posibilidades, de nuevas habilidades, y como luego muchos años después dijo un gran economista y filósofo indio, Amartya Sen, capacidades. Entonces dijimos, pues volvámonos protestantes, ¿no? Y así sacamos adelante este buey que está en la barranca, ¿no? Bueno, resulta que pues no es así, precisamente porque el protestantismo, como el catolicismo, como el budismo, son expresiones de unas culturas, no son adopciones de ocurrencia, sino maneras de abordar el gran tema de la trascendencia, de la vulnerabilidad y del desconocimiento del infinito. Y es a partir de ahí que encontramos algo llamado religión y nos agarramos de eso hasta que nos harte, ¿no? O nos quede mal. Suele pasar. Bueno, pues estas tesis de Weber, que fueron muy socorridas, luego fueron completadas con varias ya tesis de estudiosos del desarrollo, que decían, por ejemplo, que el entonces atraso chino, que significaba niveles de vida muy bajos, le solían llamar despectivamente asiáticos o chinos, se explicaba por la herencia corporizada en la burocracia, que los grandes emperadores chinos habían formado lo que un gran investigador, creo que austriaco, llamó la burocracia celeste, que le ponía restricciones, condicionaba las decisiones mismas de los emperadores, y que eso creaba círculos viciosos que impedían el salto al progreso económico y al desarrollo. Bueno, pues resulta que llegó uno de estos burócratas celestes, compañero de lucha de Mao Zedong, llamado Deng Xiaoping, y convocó a los chinos a hacerse ricos. Y con dichos geniales, ¿no? No importa cuál era aquel, no importa que el gato sea negro o pardo, lo que importa es que case ratones. ¿Sí? Y frases de ese estilo. Bueno, China dio un salto espectacular, económico, y yo creo que social,
que la ubica, se ubica en la segunda economía del mundo, en 20 años. Es algo que pocas veces habíamos observado, atestiguado, presenciado y afortunadamente estudiado por cada vez más gente. Entonces, yo lo único que estoy haciendo es complicarles el panorama complejo que nos planteó Enrique, ¿no? Hablemos de cultura y ahora cultura y desarrollo. Bueno, pues hablemos, pero aceptemos, asumamos que se trata de relaciones muy complejas que impiden soluciones sencillas y unidimensionales. Esa es una de las lecciones que uno tiene que sacar. Digo, por ejemplo, en una época en la profesión se deturpaba incluso a Confucio, ¿no? Que era seguir la cultura de Confucio lo que explicaba el atraso asiático. Pues ahora resulta que el seguir las analectas de Confucio le han servido a la dirigencia china para romper no sé cuántos estancamientos y poner a China en lugar de segunda potencia económica y militar mundial. Consecuencia, vámonos con calma en esta materia. Y sí, abordemos quizás, sin olvidar el gran tema de la cultura y el gran desafío que nos propone, que nos pone la cultura todo el tiempo. Sin olvidar eso, abordemos la cuestión como nos lo plantea Alberto, es educación, es tecnología. ¿Y qué puede hacer o qué hace? ¿Qué puede hacer la UNAM para aumentar las capacidades de los mexicanos en estos aspectos? Yo creo que plantearse el tema del desarrollo o del no desarrollo, pues nos lleva a, por un lado, a preguntarnos por el tema de la creatividad, ¿no? ¿Qué tanto está organizada nuestra sociedad, nuestra universidad, nuestra educación para estimular la creatividad de los mexicanos? O bien, ¿qué tanto está organizada la economía de este país y el Estado que regula o supuestamente debería regular las transacciones, las decisiones y las implicaciones económicas que se fraguan en los mercados? ¿Qué capacidades tenemos los mexicanos para entrarle al tema de la creatividad, de la regulación, de la cooperación, del trabajo conjunto, y por esa vía entrarle a la gran expectativa, a la gran perspectiva de hacer de nuestro país una sociedad menos injusta y quizás más democrática? Bueno, ese es el tipo de preguntas, de dilemas más bien, a que nos lleva pues esta relación tan agresiva y tramposa como nos la han puesto los amigos de la Fundación UNAM. Yo lo único que hago es pues ser cómplice de ellos, ¿no? y seguirle por ahí, sin dejar de insistir que el tema es crucial. Yo siento que no lo hemos enseñado bien. Los colegas que citó Enrique todavía son garbanzos de a libra. El grueso de la profesión, la nuestra, se va por el lado, al final de cuentas, simplón, de las relaciones directas, unívocas, matemáticas. Y sin negar la utilidad de las matemáticas, que yo siempre he defendido, como instrumentos y sobre todo como formas de pensar nuestra realidad. Sin negar eso, pienso yo que junto con la política,
junto con la poesía, diría Keynes, está esta gran dimensión de la cultura como creatividad, como construcción de capacidades. Y creo que por ahí quizás encontraríamos caminos promisorios, ¿no? O sea, en una circunstancia pues desafortunada como la que hemos vivido en México ya por muchos lustros, ¿no? Muy bien, pues todo esto ha contextualizado justamente las preguntas que voy a plantear. Habíamos pensado en 4 preguntas, las voy a formular todas de una vez porque en parte han sido ya o respondidas o contextualizadas, y con esto también podemos abrir un diálogo entre nuestros 2 expositores, ponentes, también por supuesto con Dionisio. Las preguntas son, la primera, ¿qué puede hacer la universidad para incidir en el desarrollo público y social de México? Pues se pregunta muy general, en fin. La segunda, en este sentido, ¿cuáles serían las principales aportaciones de la UNAM en materia de desarrollo? La tercera, ¿cómo establecer un diálogo entre la SEP y la universidad en el contexto de la creación de una nueva Secretaría de Estado? Como ustedes saben, a partir del CONACYT. Entonces, la cuarta pregunta puede ser muy similar. Yo incluso agregaría una quinta pregunta, pensando en justamente esto que enfatizaba Enrique Provencio de cultura económica, un fondo de cultura económica, una base, un sustento, en algo que hace aproximadamente 20 años un economista, econometrista también, Ernesto Piedras, hacía para medir econométricamente la cultura, a partir de un concepto que al mismo tiempo puede ser muy útil para la medición, agrupar muchas actividades que pueden tener en efecto al mismo tiempo un efecto cultural y uno económico, que es el concepto de derechos de autor. Él concluía que midiendo la economía de la cultura, podríamos decir ahora, la cultura se encontraría entre los 4 grandes generadores de riqueza en México, quizá crecimiento, que todavía no necesariamente es desarrollo, que serían desde luego el petróleo, las remesas, el turismo y justamente la cultura. Y a veces, y la propuesta también era, si uníamos turismo y cultura, México podría ser una enorme potencia a nivel mundial. Bien, Adam Smith, yo simplemente acotaría que comenzó él como un filósofo de lo que hoy llamaríamos filósofo de la ética, y a partir de ahí va a desarrollar todo su pensamiento económico, es decir, está muy ligado finalmente a lo que hoy llamaríamos también humanidades. Y palabras claves que han usado nuestros expositores, ya para darles la palabra, palabras como explicar, palabras como capacidad y creatividad, me parece que son fundamentales, círculo virtuoso, inversión, innovación, riqueza, sin que olvidemos lo que nos acaba de decir Rolando Cordera, de que muchas veces también en universidades, sobre todo en el mundo anglosajón, ligan ciencia y negocio. Eso también a nuestra universidad, que es mucho más amplia que eso, le contribuiría a dar una personalidad mucho más amplia, repito. Y yo terminaría con un concepto de Peter Sloterdijk, que es metonoimos. Habla de los migrantes, ir más allá de la casa, que nos recuerda que economía etimológicamente viene del griego, que tiene también que ver con la casa, con también la economía digamos, doméstica, y que hoy le podríamos llamar también en algún concepto microeconomía. A lo que voy es que, junto a lo que se acaba de decir, toda economía finalmente es economía política, también pensar en la economía, digamos, y se ha discutido mucho y es un tema central, la economía del bolsillo, la economía casera, la economía
que se refleje en todas las decisiones económicas finalmente en nuestra vida cotidiana. Bueno, esto terminaría de contextualizar, no sin olvidar decirles a nuestro público que nos está siguiendo que hagan preguntas. Quienes están aquí en la sala las pueden anotar en una hoja y pasármelas, y si no, a través de lo que les decía yo hace rato, para también hacer las preguntas. Bien, con esto, digamos, tenemos aproximadamente unos 20 minutos para que ustedes sigan dialogando sobre esto. Muchas gracias, doctor Vital. Voy a tomar las preguntas agrupando las dos primeras. ¿Y qué puede hacer la universidad para incidir en el desarrollo económico y social de la nación? Y en particular, ¿cuáles han sido las aportaciones de la UNAM? Creo que la historia del desarrollo mexicano es inseparable del desarrollo mismo de la universidad. No solamente porque la universidad, primero y fundamentalmente la UNAM, luego otras universidades, se convirtieron en la vía, en el camino que pavimentó buena parte de la movilidad social mexicana. Esto fue particularmente claro en los años 50, 60, 70. Luego el camino se empezó a llenar de baches, no por un problema de las universidades, sino por un problema de los tropiezos del desempeño económico. Ese es un primer aporte fundamental. Las universidades siguen siendo, y lo pueden ser todavía más, una vía de movilidad. Pero segunda, las principales aportaciones primero de la UNAM, luego también de otras universidades, en la generación de la infraestructura, en el mejoramiento de la salud, en el desenvolvimiento de un sistema de investigación y de innovación, en un conjunto de elementos en los cuales la universidad contribuyó a crear políticas públicas y donde el vaso comunicante entre universitarios y desarrollo de políticas públicas era clarísimo. Ese fue un aporte crucial en los años buenos del desarrollo. Pero en los años no tan buenos del desarrollo, o definitivamente los años malos, la universidad siguió siendo un factor fundamental para mantener el fortalecimiento de la cultura y la educación. Recuérdense que la universidad, la UNAM en la actualidad, tiene cerca del 38% de los integrantes del Sistema Nacional de Investigadores. Llegó a ser casi la mitad, pero gracias a la descentralización, esta proporción no es que haya bajado demasiado, el número en números absolutos ha crecido. Pero todavía hay mucho por hacer para relacionar y vincular mejor el aporte de la universidad. Y creo que esa es la vinculación entre universidad y desarrollo a través de la transferencia de tecnología, de la adopción de innovaciones, del conjunto de mecanismos por los cuales el aparato productivo necesita todavía recibir mejoras en sus innovaciones. Y creo que ese es uno de los grandes puntos en los que la universidad todavía puede seguir aportando mucho más. Me refiero a las otras dos preguntas. Un diálogo más intenso entre la Secretaría de Educación, lo que va a ser la nueva Secretaría de Ciencia y Humanidades y la universidad y las universidades. Creo que esto es fundamental, pero que es un juego de doble vía. Que para esto necesitamos que la perspectiva del desarrollo en los próximos años deje de luchar contra las élites, deje de luchar contra el conocimiento. La idea de que el elitismo es un obstáculo para el desarrollo de la sociedad y del pueblo es aberrante. Y para eso necesitamos incorporar claramente en la visión de desarrollo del país la perspectiva de que las universidades y la educación superior son un factor y un actor fundamental en el desarrollo. Y luego necesitamos tomarnos en serio una de las principales lecciones en la cual no hay duda. Toda sociedad desarrollada invierte progresivamente en su educación básica y media e invierte progresivamente
en su desarrollo universitario. Y esto está medido a través de muchos índices. Investigadores, investigadoras por 100,000 habitantes, la tasa de escolarización del grupo de edad de 18 a 25 años, y en eso estamos creciendo muy lentamente o estamos estancados en algunos ámbitos. Y eso requiere sobre todo un mayor énfasis en los recursos dedicados a las universidades. Por último, doctor Vital, un comentario a propósito de su quinta pregunta. Quiero recomendar mucho un ensayo de Eduardo Vázquez y colaboradores en un libro reciente del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, que está dedicado a discutir la política cultural de México y la necesidad de ver la cultura como un activo fundamental en el desempeño general de la sociedad. Y ahí entra precisamente, en ese ensayo hay una puesta al día de la idea de Ernesto Piedras, de cómo la cultura hoy es vista no como un elemento externo al desarrollo, sino como un factor, por la vía de lo que el doctor Vital ha mencionado, de la actividad cultural propiamente dicha, que hoy es altamente creadora de empleos, atractora de inversiones incluso, y que tiene un papel clave, sobre todo en los nuevos soportes culturales, muy asociados quizá al entretenimiento o al espectáculo, pero que son parte indiscutible de las expresiones culturales de la actualidad. Pero eso requiere también política. Eso requiere ver sobre todo el desarrollo, como lo dice Stiglitz y lo cita muy seguido Rolando Cordera. El desarrollo es aprendizaje, el desarrollo como aprendizaje y por tanto el desarrollo como educación, y ampliando el concepto ahora, el desarrollo como cultura. Así daría una respuesta quizá muy agregada a las preguntas que nos ha planteado. ¿Qué debe hacer, qué puede hacer la universidad para contribuir a mejorar, a que la sociedad mejore? La universidad no puede dedicarse a invertir, ¿no? Más que nosotros, claro. ¿No? Pero pensando en lo que decía Enrique, ¿no? Bueno, para empezar, la universidad tiene que ser consciente de lo que ha hecho y de la necesidad de que lo siga haciendo más y mejor. Aquí, ¿quién pavimentó este país? Pues nuestros ingenieros. ¿Quién introdujo la relación entre investigación e innovación en el vasto campo de la química, de la farmacia, pero de otras cosas también? La UNAM. ¿Quién hizo o sentó las primeras grandes piedras de lo que hoy lamentamos por sus fallas e insuficiencias, que es el sistema de salud que en sus inicios visualizó con gran amor a México, diría yo, el doctor Subirán, ¿no? Pues nuestros médicos. Mal que bien, probablemente un médico hoy diría más mal que bien, porque no sabían tanto, hicieron el sistema de salud. Claro, en alianza explícita o no con los dirigentes políticos. Bueno, ahora habría que ampliar este panorama. El otro día en un seminario nuestro del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, tuvimos de invitado al doctor Estrada, ¿no? Que es el coordinador o director del Programa Universitario del Cambio Climático. Bueno, nos dio una plática fantástica y terrible por el panorama inmediato que nos planteó ya el doctor Estrada. Pero comentando lo que oímos, lo que
lo que dijo el doctor y demás, pues salió la idea de que, así como este doctor es realmente muy diestro, muy conocedor de su campo, etcétera, hemos tenido invitados en muchas otras áreas, casi todos ellos miembros de la Universidad Nacional o egresados de la Universidad Nacional. Entonces ahí surgió la idea de una colega, miembro del grupo, de que quizás lo primero que habría que hacer era dar a conocer de la mejor manera posible todo el conocimiento que se ha producido y se produce en esta universidad. No para presumir, sino para que el resto de la sociedad tome nota de cuántos y cuáles conocimientos pueden coadyuvar a, si no a su bienestar, sí a que vayan abandonando el malestar, ¿no? Que es lo que más bien caracteriza nuestra sociedad de masas, ¿no? Una sociedad no del bienestar, sino del malestar, ¿no? Entonces, habría que pensar en eso, mi querido presidente, ¿cómo estimulamos que haya una transmisión de este conocimiento al resto de la sociedad? ¿Qué hay? No qué necesitamos, qué nos falta, eso es mucho y lo podemos hacer, pero lo que me interesó de la propuesta de nuestra colega es: demos a conocer lo que tenemos. Démoslo a conocer con astucia incluso, eso lo digo yo, no ella, con ambición. Pero lo primero es, distribuyamos esta sapiencia que puede dar ánimos a la gente, como les dicen ahora, de a pie, ¿no? Y creo yo que eso tendría muchas vetas que explorar y probablemente pocos costos, ¿no? Porque tenemos en principio el instrumental mínimo necesario para dar a conocer estos conocimientos, estas adquisiciones, estas destrezas, ¿no? Y aquí son palabras prohibidas, aunque ya Enrique se arriesgó, yo me arriesgo con él. Clásicamente, pero no clásicamente, en nuestro caso, que no es clásico, de las universidades se esperaba que formaran técnicos, científicos y líderes. Liderazgo en el conocimiento, en la ciencia, en el negocio y en la política. Pues hoy está muy, muy maltratada esta noción, ¿no?, de elitismo, de élites, no es lo mismo. Pero yo creo que no hay que bajar la guardia, ¿no? Sí hay que formar élites, hay que formar también a los mejores, sin despreciar a los no mejores, digamos, a los medianos. Pero yo creo que plantearse el tema de contribuir a formar las dirigencias políticas, científicas, de los negocios del futuro, es una tarea de las universidades, es una tarea de la nuestra y es una tarea de las demás. Y me atrevería a decir públicas y privadas. Yo creo que las privadas han aprendido la lección, ¿no?, de creerse los poseedores del monopolio de la verdad, de la destreza y del saber y del quehacer. Pero ahí están las universidades privadas y algunas de ellas pues muy buenas, ¿no? Bueno, habría que pensar en una gran movilización universitaria en favor de esto, de contribuir a ampliar la visión de nosotros mismos
y de fortalecer y darle sustento a la ambición de los nuevos, de los que están estudiando, de los que están formándose. Creo que eso sería, claro, es también una generalidad, ¿no? Porque, bueno, hay muchas universidades y hay muchos quehaceres y hay mucho desorden en nuestro país hoy. Pero recuperar esa idea puede también sernos útil para ir respondiendo a estas preguntas. Solo aprovecho, nosotros coincidimos con este objetivo de difundir el conocimiento que se genera en la universidad. Nos parece muy importante y hemos tenido experiencias pues bien interesantes porque nosotros organizamos foros anuales que tú nos has hecho favor de acompañarnos y uno de los propósitos es precisamente el de difundir el conocimiento. Y hemos tenido pues sorpresas bien interesantes. Recuerdo, por ejemplo, una vez que una ponente nos dijo que agradecía a la Fundación que celebráramos estos foros porque de otra manera tendría guardado en su cajón la investigación. O sea, quiere decir que lo que nosotros propiciábamos era una oportunidad para que la gente divulgara su conocimiento. Y así lo hemos intentado, asumiendo que la Fundación pues, es un brazo que coadyuva a la universidad de sus propósitos de la docencia, de la investigación científica y justamente de la difusión de la cultura. Y por eso, pues, por ejemplo, recogemos en nuestros premios como uno de los criterios a ponderar el que se puedan patentar el conocimiento, porque justamente sentimos que ahí está uno de los elementos de la creatividad. Nuestro país, si se midiera en términos de patentes que se generan, pues manifiesta respecto a nuestra importancia un rezago muy importante. Nuestros artículos semanales, pues justamente en el que tú nos has hecho favor de participar, tienen este propósito de que se difunda que vale la pena hacer estudios superiores y cómo cambió la vida de quienes lo hicieron en su paso por la universidad. Y efectivamente la universidad pues ha sido un crisol. Tú mencionabas el caso de la salud y la reciente pandemia, pues vino a acreditar que quien tenía casi siempre la última palabra respecto a lo que estaba ocurriendo en la pandemia eran los científicos de la universidad. Se oía con mucho más interés lo que decían nuestros doctores que lo que decían otros que estaban encargados de contraponerse a esta circunstancia, a esta adversidad. A reserva de algunos comentarios que haría al final, pues sí que quiero aprovechar esto que tú nos mencionas porque va en la línea de lo que nosotros nos hemos pues impuesto como una acción a realizar. Gracias, Rolando. Para esta tercera parte y última de nuestro diálogo, voy a leer dos preguntas que nos han llegado. Una por YouTube, la formula Juan Carlos Yáñez, y pregunta un poco lo que hablaban de Weber. ¿Cómo pueden los principios de la ética protestante, centrados en la productividad y el ascetismo, conciliar con culturas que valoran el disfrute del presente y las prácticas tradicionales? Y otra pregunta de Antonio Ortiz, esta por vía Facebook. Si al Estado no le interesara la educación, entonces, ¿qué estrategias deberían seguir las instituciones para unir esfuerzos y crear escenarios de mejora cultural y de las instituciones encargadas de la cultura? Me imagino que en lo primero se refiere a instituciones de educación superior. Entonces serían esas dos preguntas, si quieren, para allá pasamos a esta fase de nuestro público. Me refiero primero a la pregunta de Juan Carlos sobre este punto que plantea entre los principios de Weber y la ética protestante, que ya resumió aquí muy bien Rolando, y el otro extremo, de culturas que valoran más el disfrute, el tiempo libre, quizá no el ascetismo. Es muy importante la pregunta porque como ya dijo Rolando, la idea básica de Weber sobre el espíritu del capitalismo y la ética protestante, o los orígenes del capitalismo y la ética protestante, se ha expresado al paso del tiempo como una idea que en su momento fue importante, pero que con las experiencias del desarrollo en Japón primero, en China
y en muchas otras matrices culturales, ha quedado claro que esos principios protestantes, o más bien luteranos, no eran necesariamente la única vía para propiciar la acumulación y lo que luego fue el crecimiento económico. Pero al paso del tiempo y al hacerse explícita la noción de desarrollo como una noción de realización humana, y no solamente como una noción de crecimiento o una noción de productividad, se asume ahora que uno de los componentes del desarrollo es justamente una realización y el florecimiento humano basado en el despliegue de todas las potencialidades de las personas, que no son solamente económicas, incluyendo en ellos la creatividad, la realización y disfrute de las artes, el uso del tiempo libre, la dedicación a los principios del desarrollo de la comunidad. Y todo eso se asume como parte del desarrollo, como libertad. Y eso quiere decir entonces que sociedades que valoran más esos principios de realización humana y de uso de su tiempo y de disfrute no son antagónicas con una idea del desarrollo, sino que al contrario, están realizando un desarrollo humano que requiere soportes económicos, claro está, pero que no se dedica solo a la realización de ese ideal quizá luterano o weberiano, o a lo mejor weberiano malentendido. Y creo que eso es muy importante. Y con esto termino diciendo, en todos los aportes de las universidades y en especial de la UNAM, hay que hacer explícito que uno de sus grandes aportes tiene que ver con las humanidades, con el cultivo de la filosofía, con el conocimiento de la historia, con los estudios antropológicos, con el resguardo de la Biblioteca Nacional, es decir, con muchos aspectos donde la universidad está dando un gran servicio, entre otros, proteger este maravilloso sitio patrimonial que la UNESCO considera de tanta relevancia cultural global, ¿no? No, yo no tendría mucho más que agregar. Realmente me parece que es muy oportuno que en una circunstancia como la que estamos viviendo, de, por un lado, cambio intenso del mundo, no necesariamente para bien, pero cambio intenso del mundo, asomos de conflictos bélicos de alta intensidad también, y en nuestro caso, sometidos a una polarización que no nos va a llevar muy lejos, sino nos puede llevar para atrás. En circunstancias como estas, cultivar la cultura puede ser, sobre todo en medios universitarios, con la gente joven que está estudiando, que está pensando luego en hacer su futuro, en trabajar, etcétera, puede, si lo hacemos con cierto sistema, no sería yo el más indicado, porque no soy muy bueno en sistemas, pero podría ser una manera de ir transitando hacia una nueva realidad de una manera más tranquila, más pausada, digamos. Incluso extrayendo el término de los científicos, más parsimoniosa, ¿no? Que yo siento que vamos a acabar coincidiendo muchos en eso. No tenemos claro, más que lo que nos dice todos los días, la prensa, la información, ¿no? Pero la combinación de mal desempeño económico con mantenimiento de la pobreza y con el tema de la salud, nos está arrojando saldos de enfermedades mentales cada vez más grandes.
y no tenemos bien a bien con qué enfrentarlos y mucho menos con qué superarlos, ¿no? Eso hay que apurarlo, pero para hacerlo necesitamos reflexionar, necesitamos identificar a los que saben, ver qué es lo que han hecho en otros lados o qué están haciendo en otros lados y avanzar en este tema que de dejarlo a su libre albedrío puede resultar nefasto para grandes conjuntos de nuestra sociedad. Con muchísimo gusto leo las preguntas que nos están haciendo estudiantes. Una de YouTube, que es Carla Ramos, que nos dice precisamente como estudiantes, ¿cómo podemos contribuir a la economía nacional? Por Facebook, Erika López nos dice, ¿cómo puede contribuir la sociedad? Se ha hablado de instituciones, en fin, la sociedad al desarrollo educativo y cultural. Y Alemesa también por Facebook, y los tres dicen que ambos, las preguntas son para ambos. El desarrollo provocado por la universidad está en manos de los directivos, pregunta, ¿cómo contribuyen los estudiantes? Y yo también simplemente añadiría con esto que se habla de la parsimonia, en fin, me hizo recordar que hay toda una economía del tiempo libre, toda una economía del ocio, todo esto que ha estudiado, digamos, que se ha estudiado desde Norbert Elias, que la doctora Gina Sabludowski nos ha traído también con sus investigaciones, y parecería que aquellas economías, eso lo vivía en Alemania muy claramente, ahí donde el tiempo libre aumenta, es decir, irse como con más calma, digamos, y una sociedad que tiene más tiempo libre tiende a ser una sociedad más rica y más sana. O sea, ese equilibrio entre salud y riqueza no está peleado. Entonces pueden ser temas interesantes, pero antes que nada, las preguntas de nuestros estudiantes. Si quieren, seguimos con esa dinámica. Yo estoy encantadísimo y todo el mundo creo que está feliz. Ya nada más es el tiempo de nuestros ponentes, que tienen una agenda pues muy llena y van a ir después a otros eventos, pero qué gusto que estén aquí y les doy la palabra. Muchas gracias, doctor Vital. Abordo la pregunta que planteó Ramos, es su apellido, no escuché su nombre, y otro más. Y como estudiantes, ¿qué hacer, Carlos, para aportar al desarrollo? Mi respuesta es muy simple: formarnos bien. Digamos, como estudiantes, formarnos bien. Y formarnos con esa lógica amplia que aproveche la riqueza que le da la universidad. Pero segundo, aprovechar la universidad. Las felices épocas de estudiantes que todos hemos vivido creo que han sido más felices cuando hemos aprovechado el cine, las maravillosas orquestas. Yo no tuve la suerte de estudiar mi carrera en la universidad, en la UNAM, pero lo hice en otros lados, y cuando descubrí la riqueza cultural de la UNAM pensé, qué bonito es aprovechar esto. Entonces, segundo, aprovechar esta riqueza cultural, y tercero, hay un asunto crucial en el aporte de la universidad y sobre todo del estudiantado, el servicio social. Que el servicio social sea realmente un servicio que le aporte a la sociedad. Muchos recibimos los servicios de un médico o doctora de la UNAM que estaba haciendo su servicio en los pueblos. Eso sigue ocurriendo. Pero el servicio social que se convierta justamente en una forma de vincularse con la sociedad y con el desarrollo. Yo diría esas tres. No, yo agregaría que formarse, dijo Enrique, estoy de acuerdo, pero una condición para formarse es estudiar. Entonces eso hay que incidir. Nosotros los que nos dedicamos a la docencia y otras que veres, sí tenemos que insistir en que hay que estudiar. Que incluso la inteligencia artificial no nos exenta del cultivo del estudio, de la práctica del estudio. Pero en fin, va a ser una discusión muy, muy complicada y bien interesante. Creo que ya lo está haciendo, ¿no? Pero en fin. Y yo agregaría, quizás influido por lo que pasó ayer en
en mi centro de trabajo, que es la Facultad de Economía, yo creo que los universitarios no podemos darnos el lujo de condonar, e incluso a veces de aceptar la violencia. Yo creo que los universitarios tienen que rechazar la violencia, el maltrato entre nosotros, la agresión, como lo han vivido ayer mis colegas o estudiantes, no sé, ¿qué pasó? Yo sé, y por eso lo digo, no es un caso único, no es excepcional esto, esta agresión a una chica universitaria. No, ocurre casi todos los días en muchos lados. Y en parte, como lo hemos sabido, pues viene de fuera también, ¿no? De bandas que buscan beneficios, digamos. O buscan poner contra la pared a algunas autoridades o qué sé yo. Pero en general el tema de la violencia sí tiene que ser rechazado firme y explícitamente en la universidad. Yo agregaría ambiciosamente que en el país todo, ¿no? Pero quizás eso sea pedir demasiado, ¿no? Como es tradición en nuestro ciclo de Hablemos de Cultura, vamos a irnos acercando hacia el final con una reflexión de Dionisio Meade. Únicamente antes de dar la palabra, sí, vuelvo a citar las palabras que decía Rolando Cordera hace un momento, de dar a conocer de la mejor manera posible todo el conocimiento que ha generado, que está generando nuestra propia universidad. Y en efecto, estamos realizando ese propósito justo con un ciclo como Hablemos de Cultura, que además tiene una serie de derivaciones, aparte de la transmisión. La tradición ha sido que se graba e incluso ha habido publicaciones que resulten accesibles en términos editoriales, en términos de costo, en fin, para nuestros estudiantes. Entonces está muy pensado el ciclo también para un público en general y también para nuestra planta estudiantil. Entonces, en ese sentido, es una gran satisfacción que estemos realizando parte de ese propósito que se ha formulado como una gran síntesis en esta mesa. Y le doy la palabra entonces a Dionisio Meade para concluir. Muchas gracias, Alberto, por tu gran conducción y muchas gracias a nuestros ponentes. Yo he mencionado en ocasiones que cuando al final de un evento hay más preguntas que respuestas, quiere decir que el evento fue exitoso. Y yo creo que en esta ocasión, a pesar de las muchas respuestas que nos dieron, nos llevamos también muchas inquietudes, muchas preguntas y muchas respuestas por dar. Quiero subrayar brevemente 2 o 3 cosas de lo que ustedes comentaron. Yo coincido contigo en que es un privilegio estar en este patrimonio de la humanidad. Y a mí me gusta mencionar cuando estoy en contacto con los alumnos, sobre todo de primer ingreso, que estar en este patrimonio pues no son los recintos físicos solamente, es el historial, es la tradición, es la cultura, es el ambiente de sabiduría que se respira en la universidad y el ambiente de cultura y de libertad. Y yo creo que ese es un valor pues que vale la pena, tú también lo mencionabas y tú también, incidir y reflexionar, porque este es el espacio de las libertades y este es el espacio de la cultura. Me gusta también mucho esta reflexión de Keynes, que a pesar de los años sigue siendo valiente, el que sigue siendo vigente. El que solo sabe economía, sabe poca economía. Yo creo que justamente lo que aquí se ha subrayado es que la cultura acompaña precisamente al conocimiento. Y cuando platica uno cada vez más con más especialistas en esta visión que cada vez reclama una visión de gran angular para tener una visión comprensiva y de zoom para tener una visión mucho más precisa, pues lo que hace falta es tener una dimensión amplia, una dimensión de cultura amplia que nos permita entender mucho mejor el México y el mundo que estamos viviendo ahora y las aportaciones que aquí la universidad tiene que realizar.
Alguna ocasión he mencionado que hay muchas cosas que se tienen que repensar y una de ellas, aquí lo estamos haciendo, es repensar en el propio papel de las universidades. Aquí se han mencionado muchos de los problemas y ahí están, pero la universidad de repente, creo yo, tendría que hacer una pausa para ver en su conjunto todos estos problemas que ahí están y que tienen que enfrentarse, que tienen que resolverse pues de una manera integral. Mencionabas tú el tema de la salud mental, desde luego es un tema que antes no formaba parte de la agenda. Nosotros en nuestros foros, particularmente el del año pasado, nos ocupamos en particular sobre este tema y de manera especial en la participación de la mujer en la vida pública. Hay países en donde haber abierto esas oportunidades les ha generado no solamente resolver un problema de justicia que está latente, sino resolver también un problema de crecimiento económico, porque la participación de la mujer en la vida económica genera también y genera mucha riqueza. Creo que también hay un tema pues, que vale mucho la pena reflexionar. Quisiera mencionar, porque hace poco en alguno de tus artículos tú mencionabas pues, la pléyade de maestros que yo también me beneficié con sus clases. Y yo creo que algo que nos subrayaron eran pues, quizá dos características que aquí han estado inmersas en sus reflexiones. Uno, la economía como ciencia social. No es una economía, sobre todo yo creo que nos tocó en una época en donde no eran las matemáticas las reinas de la economía, sino era la reflexión social y la búsqueda de valores sociales alrededor de la enseñanza que se nos estaba dando. Y quizá no es extraño por eso que casi todos quienes nos formamos en esa época y en general en la época en que la universidad ha mantenido este valor, la inclusión social, la búsqueda de los valores de la justicia, han estado asociados pues, prácticamente en cada uno de los egresados de la universidad. Por eso la Fundación puede vivir, porque cuando nosotros apelamos a este sentido de justicia, casi siempre encontramos una respuesta en quienes desean colaborar con la Fundación para seguir formando universitarios que tengan esta visión, esta sensibilidad y este alcance. De manera que es bien importante, yo creo, esa etiqueta que nos llevamos casi todos quienes nos formamos en esa época y creo yo que sigue siendo una característica que sigue subyacente en la formación de los universitarios. Aquí se mencionaba que la movilidad social es una de las herencias de la universidad y sigue siendo. Yo creo que la universidad, que entonces fue sobre todo de clases medias, es cada vez más de clases populares y yo creo que eso refuerza este incidente de movilidad que sigue subyaciendo entre los propósitos de la universidad. Si quiero subrayar, no puedo más que coincidir con lo que aquí se ha dicho. Si alguna cultura tenemos que generar, pues es una cultura de paz, una cultura que diga no a la violencia, una cultura que esté detrás de impulsar los valores que caracterizan a la universidad. Y yo creo que ese es un quehacer que nos tenemos que llevar todos. Y una pregunta pues que quizá subyace en todo lo que aquí se ha dicho, ¿cómo podemos generar en una comunidad, en la propia universidad, pues esa sensación de voluntad de cambio para mejorar, de cambio para aprender, de cambio para ser mejor? Nos ha tocado ya, pues en mi caso por mi edad, pues que cuando hablábamos de los países asiáticos, pues efectivamente se mencionaba con un sentido de menosprecio. Nos sentíamos hasta incómodos cuando nos comparaban con ellos y cuando vieron los resultados, sobre todo a través de la educación que han alcanzado algunos de ellos, pues sigue uno viendo que la educación, como decía una vez el maestro Narro, es ese principio que rompe el origen como identidad y que permite que se rompa también con la identidad abriéndolo a la movilidad. Creo que ahí tenemos un camino, una enseñanza y una pauta. La educación y la educación superior es el principal vehículo de cambio, eso es lo que yo creo, eso es lo que yo infiero también de lo que aquí se ha dicho. Pues esto nos da oportunidad de agradecerles nuevamente. Gracias Enrique, gracias Rolando. Un abrazo a Lorena. Precisamente estas circunstancias que aquí se han mencionado, en donde tuvo que hacer frente a una situación de violencia en la facultad, es lo que impidió que hoy nos acompañara y desde acá le mandamos un abrazo afectuoso, tratando de que pueda superar esta adversidad a la que ahorita está haciendo frente. Muchas gracias de nuevo y muchas gracias a todos por habernos acompañado en el evento de hoy.
Muchas gracias. Entregamos sus agradecimientos a nuestros ponentes. Es así como damos por terminado este acto. A todas y todos ustedes, muchas gracias. Muy buenas tardes.